Se escuchan. Ya, perfecto. Gracias, Marisol. Marisol, ¿no? Ya. Chicos, ¿qué tal? Buenas. Nos toca, hoy día vamos a empezar con educación cívica para complementar lo que nos habíamos quedado pendiente, que es garantías constitucionales. Igual voy a hacer un repaso general con las diapositivas. Una explicación ahí, digamos, los primeros 20 minutos, como para repasar, y ya luego vamos a los casos, bueno, la casuística. Les quería comentar también que el día jueves vamos a tener recuperación de las horas, ¿ah? Los que la semana pasada de repente no hubo, tanto psicología como cívica, desde las 3 de la tarde, si no me equivoco, ¿ya? Eso va a ser el día jueves, porque hoy tenemos clase, mañana también, ¿no? O sea, los jueves vamos a recuperar en la tarde, no se hayan olvidado. Y ya estamos próximos también a acabar el ciclo, ¿ya? Bien, entonces un momentito. Hola, Sayuri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Los demás están ahí o no? Steve, Richie, Yadira, Yaret, Harumi, hola, buenos días. Saori, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acaban de terminar su clase, ya tienen un par de minutos para que se levanten, se estiren un poquito. No sé, vayan al baño si van a ir. Y ya comenzamos. Mientras yo coloco Hola, Yadir. Mientras yo coloco la diapositiva. Ya, un par de minutos, no se preocupen. Y acá tenemos a Yadira, Víctor, Steve, Sebastián, Sayuri, Saori, Richie, Marisol, Maffer, Catherine, Yulisa, Juan Diego, Yaret, Hilary, Harumi, Gabriel, Fátima, ¿cómo estás, Fátima? Fabiana, Eliani, Arone, Ángela, o Ángel, no sé cómo le gustará que le llamen. Pero ya está muy bien. Hola, ¿qué tal? A ver, un momentito. Ya, comenzamos en 2 minutos, ¿ah? Bien, chicos, a ver, para comenzar, la pregunta sería, en el caso, por ejemplo, que a ustedes les pregunten qué son o para qué sirven las garantías constitucionales, ¿cuál sería la respuesta? Así en líneas generales, con sus palabras.
¿A qué se le denomina, a qué se le llama garantías constitucionales? ¿Tienen alguna idea o no? Ya, claro, eso sí, ¿no? Lo que dice lo que ha escrito Marisol es correcto. Se encuentran en la Constitución, pero ¿a qué se le denomina, pues, no? ¿Qué vendrían a ser? ¿Cómo que ni idea? Si eso ya lo he explicado ya. Ya bueno, escuchen. Claro, ¿no? O sea que garantizar que se cumpla los derechos que tenemos. Entonces, las garantías son mecanismos utilizados por la población para hacer respetar y hacer valer los derechos que hay. Porque puede ser el caso que las personas encargadas de hacer respetar la Constitución no lo hagan. Puede darse el caso, ¿no? Por ejemplo, alguna autoridad política, militar o policial abuse de su poder, ¿no? En el caso que se dé, ¿no? Y uno tenga pues que reclamar por ello. Entonces, vamos a encontrar justamente ahí eh, las garantías constitucionales. Y eso está en la propia Constitución. O sea, si se van a la Constitución y van al artículo 200 de la Constitución Política, no sé. Título 5, artículo 200. Ahí encontramos todo lo referente a... Ah, ya no te pues sobre. Pero ya, entonces ahí encontramos los que son garantías constitucionales. Es, en realidad, la Constitución, si lo tienen a la mano a buena hora, en el artículo 200 nos habla el habeas corpus, la acción de el habeas data, acción de inconstitucionalidad, acción popular y acción de cumplimiento. 6 garantías constitucionales. Pero como les digo, no son recursos o mecanismos para hacer valer nuestros derechos. Vamos a ver brevemente esto. Ahí está. Con el tema de las garantías. Entonces, como vemos en la pantalla, podemos, Marisol, ¿puedes leer lo que dice en la pantalla? Claro. Son mecanismos destinados a garantizar la plena vigencia de la Constitución y lo que ella dispone sobre cualquier norma o acto de alguna autoridad. Son medios de defensa de los derechos reconocidos en la Constitución política y de la supremacía de la Constitución sobre cualquier otra norma jurídica vigente. Claro. Entonces no puede haber alguna ley, puede haber alguna norma, algún decreto que esté por encima de la Constitución, pues, ¿no? La Constitución es la ley de ley, la ley fundamental, la ley más importante. Entonces no puede haber. En el caso lo haya, en el caso A, perdón, en el caso una autoridad, o en el caso alguna norma, decreto, vulnere nuestros derechos, y vulnere derechos constitucionales, entonces se aplica el tema de las vías. Vale, vamos a ver qué más sigue. Hemos visto, así que es un repaso nada más. A ver, como dice ahí, ¿dónde ubicas las garantías? En la misma Constitución. Recordando que la Constitución es la ley de leyes, la ley fundamental. Entonces, en la Constitución, título 5, artículo 200, encontramos las garantías. Y son 6. ¿Cuáles son? Aquí están. 6. Acción de habeas corpus, que cada garantía está especificado para cierto tipo de vulneración de tus derechos. Tanto el habeas corpus como la acción de amparo, la acción de habeas data, la acción de inconstitucionalidad, la acción popular y la acción de cumplimiento. O sea, va a depender qué derecho es violado del ciudadano peruano, de la población peruana,
tanto ya sea del individuo como del colectivo, para buscar defender tus derechos, ¿no? Entonces, en general es eso. Hemos dicho, por ejemplo, que el habeas corpus, que bueno, en español quiere decir traer el cuerpo, va a, primero que esta acción la vas a presentar ante un juez penal. Por lo general, pues eso no lo va a hacer porque habeas corpus muchas veces está relacionado con el hecho de que te detengan de manera injusta, que no te comuniquen cuando te han detenido, que no te den derecho a un abogado, o que incluso te torturen. Entonces ahí, tu abogado, algún representante legal tuyo, o cualquier persona interesada, puede exigir a un juez penal, ya sea de manera virtual o presencial, la acción de habeas corpus. Como dice ahí, la acción, chicos, si pueden ayudarme con la lectura, sería bueno, ¿no? Más bien, escriban, me dicen por el chat quiénes pueden leer, para yo ir nombrándolos, para que me ayuden. A los que tienen su micro, ahí listo, bueno. Ya, entonces, ya, los que tienen micro, pues, ¿no? Y pueden ayudarme con la lectura. Perfecto. Dice ahí, a ver, ya Marisol, entonces tú lees esta parte. Solo lectura nada más. Lo lees, lo explico y seguimos avanzando. Pero así brevemente, ¿eh? Porque eso ya lo hemos visto, como les digo, ¿no? Solo es un repaso. Ok, la palabra habeas corpus proviene del latín que significa traer el cuerpo. La acción de habeas corpus que procede ante el hecho o omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos. La acción de habeas corpus es una acción mediante el cual quien sufre detención se apersona al juez penal por sí o valiéndose de tercero para que el juez emita un mandato de comparecencia, un habeas corpus, y disponga en el acto la libertad del detenido o bien dicte contra este auto de procesamiento. Perfecto. Entonces, acá la palabra clave es libertad individual. Si, por ejemplo, alguien te detiene de manera arbitraria, ¿qué significa arbitraria? Injusta. Te detienen de manera arbitraria, si alguna autoridad manda tu encarcelamiento o utiliza su poder para prácticamente encerrarte en algún lugar, no te dan derecho a nada, ni siquiera te dicen, entonces ahí uno puede apelar y puede ir ante un juez penal y presentación de habeas corpus. Vamos a ver los casos más específicos. Ya, por ejemplo, miren, todos los casos con los cuales se puede presentar habeas corpus. Como les digo, o sea, obviamente si están detenidos a ti, tú no vas a poder presentarlo, ¿no? Tiene que ser alguien que pueda llevar a cabo ese tipo de defensa de tu libertad. A ver, escucho. Y repito, si pueden ayudarme con la lectura, a buena hora. Marisol me ha dicho que ella puede, pero ¿quién más podría hacerlo? Ya, a ver, las detenciones arbitrarias. O sea, cuando una persona es detenida y te detienen sin orden del juez, no te han visto cometer un delito, no te están buscando, o sea, no hay un orden del juez que diga no tienen que detenerlo, ¿no? Entonces, si pasa eso y te detienen, uno puede interponer, o una tercera persona puede interponer una acción de habeas corpus. Y si te detienen más de 24 horas y durante esas 24 horas no hay un juez que pere tu caso, o sea, como que te tienen ahí nada más, uno puede también presentar la acción de habeas corpus. A menos que te estén deteniendo por el caso de terrorismo o por espionaje o tráfico de drogas. Ahí sí la situación es más compleja y sí pueden quedarse ellos hasta 15 días investigando sin que te permitan comunicarte con alguien más, ¿no? En esos casos, ¿no? Extremos. Ya. ¿Qué más? Otra cosa, miren, tú puedes presentar acción de habeas corpus si por algún motivo o razón no se respeta el tema de tu libertad religiosa, político-filosófica, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes un tipo de ideología crítica a la que, o sea, una ideología que critica lo que sucede ahora, ya sea el sistema económico, político, social, y te detienen por eso, o no respetan tu libertad
de opinión o de creencia o de pensamiento, entonces ahí sí tú mismo puedes ir e interponer una acción de habeas corpus. Si a un detenido, alguien te han detenido, ¿no? Digamos, porque el juez lo ha pedido, ¿no? Pongamos, o te han detenido porque te han encontrado cometido un delito de manera infragante, igual tienes que tener un abogado. Y si no te permite tener un abogado, entonces se puede presentar una acción de habeas corpus. A la vez también si te detienen y no se comunica dónde te tienen detenido. No, eso a veces pasa, ¿no? Han habido protestas, por ejemplo, contra Merino en noviembre del año pasado, y detuvieron personas y no decían dónde estaban. Entonces ahí presentas una acción de habeas corpus, ¿no? Para que se exigiera a la autoridad dónde está la persona detenida y que pueda acceder a comunicarse con un abogado de oficio o privado, dependiendo, pues, ¿no? Tienes el dinero, contratas a uno, o si no, el mismo Estado tiene que ponerte un abogado. Ahora, si no te permiten salir del país, si no te permiten entrar al país, o te traen al país, estás en otro país y te traen a la fuerza, sin ningún tipo de orden ni nada, también uno puede presentar la acción de habeas corpus. Si a la persona la maltratan, la torturan, la golpean, también, o sea, tú por más delincuente que pueda ser o no, aunque claro, eso se puede saber solamente cuando se determine. Una persona es inocente hasta que no se compruebe su culpabilidad, ¿me entiendes? O sea, te pueden acusar de lo que sea, pero si a través de un proceso de investigación no se establece que tú eres realmente culpable, entonces no te pueden encerrar en un lugar, por ejemplo, y menos aún te pueden tocar, golpear, maltratar para que des información, ¿no? En ese caso no se puede, está prohibido. Si es que se ve indicios que hacen eso contigo, entonces se puede presentar una acción de habeas corpus. He visto otros ejemplos. Ahora, imaginemos que han encerrado a una persona, ¿ya? La han sentenciado culpable de cometer un accidente, lo que fuera, ¿ya? Y ya cumplió su condena la persona, o han dado un indulto, o una amnistía, o sea, la persona ya no está encerrada y sigue estando encerrada, incluso a pesar que ya cumplió su condena, porque a veces pasa eso, entonces puede presentar una acción de habeas corpus. Otra cosa, si alguna autoridad sin sentencia manda policías, manda patrulleros, manda serenazgos, manda efectivos policiales para que te estén siguiendo, para que estén afuera de tu casa, para toda esa cuestión, y no hay una orden del juez para eso, entonces lo mismo, ¿no? Se plantea una acción de habeas corpus, porque no tienen derecho a estar incomodándote, fastidiándote o tratando de amedrentarte, ¿no? Entonces también se puede pedir un habeas corpus. Mira, para todos esos casos es el habeas corpus, ¿no? Ya. Chicos, por favor, ¿hasta ahí quedó claro el tema del habeas corpus? Sí, profe. Ya, bueno, Fabiana dice que sí, Marisol también dice que sí, ¿los demás? Sayuri también. Sí, profe. Ya, perfecto, muchachos. Genial, genial. Bacán. Listo. Entonces vamos a pasar ahora, ya, dejemos de lado entonces el habeas corpus y vamos a pasar al habeas data. Son 6, vamos uno. Como les digo, ese tema ya lo hemos tocado. Acción amparo. A ver, ya, eso sucede cuando, por ejemplo, alguna autoridad, alguna institución, algún funcionario no te quiera dar información. Pongamos, te viene una multa de la municipalidad hacia tu residencia, te dicen que no has pagado el autovalúo, que te falta pagar tal cosa, que le des a la municipalidad tanto. Y obviamente tú tienes que decir, pero ¿por qué no? Pues, ¿cómo? ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Dónde está la multa? Entonces, la autoridad, funcionario o la institución correspondiente tiene la obligación, escucha, no es que es un favor, es la obligación de darte la información. Tú quieres saber cuál es tu estado académico en la universidad, también se tiene que dar información. Tú quieres saber a quién le pertenece, se están vendiendo un terreno
y tú quieres comprobar si ese terreno no tiene problemas, si realmente le pertenece a la persona que te quiere vender, también tienen la obligación de darte la información. Por eso se llama habeas data. Uy, perdón, me estoy confundiendo. Ya. Vamos a pasar a ver, precio. Sí, a ver, vamos a habeas data, ¿ya? Para no... Ahí está. Habeas data, ¿ya? Vamos al punto. Y después regresamos a acción de amparo. Habeas data, su mismo nombre lo dice. Muéstrame o tráeme la información o el dato. Entonces, si no te permiten por algún u otro motivo, o no te lo dan, no te quieren entregar la información, pues, o sea, no te pueden a ti imponer o decir algo, o ir con los ojos vendados. Tienes que saber en qué estás, tienes que saber lo que está pasando. Entonces, se tiene que pedir, pues, ¿no? Y te tienen que dar. A veces te cobran, pues, obviamente, ¿no? Las universidades tienen una tarifa para darte un certificado de estudio, para mostrar, decirte tal documento, ¿no? Para ver a quién le pertenece tal residencia también, ¿no? Hay un costo. Entonces ese costo lo pagas y tienes el derecho de que te den información. Ahora, si no lo hacen, tienes que ir a un juez civil, mira la diferencia, juez civil, para que te muestren y te den la información. Vamos a ver. A ver, bueno, Marisol puede, ¿no? Ya Marisol, para que leas, por favor. Habeas data. Ok. La acción de habeas data que procede contra el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza los derechos a que se refiere el artículo 2, incisos 5 y 6 de la Constitución. La acción de habeas data ha sido incorporada por la Constitución de 1993, la cual se interpone ante un juez civil. La acción de habeas data tiene por finalidad dar a las personas el derecho a recurrir a los tribunales para que se obligue a actuar de acuerdo a derecho a toda autoridad, funcionario o persona que por acción o omisión amenaza o vulnera cualquiera de los siguientes derechos. Ya, ahorita vamos a ver cuáles son esos derechos, pero te voy a leer artículo 2. Si tienes tu Constitución a buena hora, también lo puedes bajar de internet o lo puedes descargar en Play Store. Artículo, inciso 5 y 6, dice, escuchen, toda persona tiene derecho a, escucha, inciso 5, a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública en el plazo legal con el costo que suponga el pedido. Por ejemplo, tú quieres tus antecedentes penales, judiciales y demás, pagas lo que corresponde y tienen que entregarte eso. Se exceptúan las informaciones que afecten la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional. No vas a pedir también, pues, a ver, gobierno, dígame dónde están guardadas las armas en caso de guerra. Eso no, pues. Pero sí puedes pedir, por ejemplo, cuál es el presupuesto anual del Estado, en qué se invierte. O sea, se puede pedir, ¿me entiendes? Eso estás en tu derecho. Tampoco se puede pedir que te muestren la cuenta bancaria de las personas, ¿me entiendes? A menos que un juez, que el fiscal de la nación o que el Congreso lo pida. Por ejemplo, si está investigando, digamos que hay un alcalde, el alcalde de San Juan de Lurigancho, por decirlo. El alcalde de San Juan de Lurigancho ha ingresado con un patrimonio de 500.000 soles. Y oh sorpresa, luego del primer año de su mandato como alcalde, tiene 10 millones. Entonces es imposible. ¿Cómo esta persona de tener 500.000 va a pasar a tener 5 o 10 millones? Imposible, pues. Entonces ahí un juez, el fiscal de la nación o el Congreso pueden pedir que se revele el secreto bancario. O sea, ¿de dónde ha llegado ese dinero? ¿Me entienden? Va por ese lado. A Keiko incluso ahorita hay un fiscal que le está pidiendo 30 años de cárcel a Keiko. Porque él obviamente dentro de lo que ha hecho ha pedido el secreto bancario, hay un montón de dinero que Keiko tiene que no fundamenta de dónde lo ha sacado. Cuando tú tienes dinero y no fundamentas de dónde viene el dinero, entonces eso se sobreentiende que es lavado de activos. O sea que es un dinero ilegal que tú lo tienes y de repente has dicho, no, yo tengo mi salchipapería y he ganado 5 millones por la salchipapería. Entonces ahí tienen que ver, pues, ¿no? Pero eso no lo podemos hacer nosotros, tiene que ser a pedido del juez, del fiscal de la nación o de la investigación de una comisión investigadora del Congreso.
también tienes derecho a que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no den información a los demás. También si te están regalando la información tuya, eso personal, si tienes alguna enfermedad, por ejemplo, este tipo de cuestiones es tuyo, ¿no? No pueden estar revelando que tienes cáncer o tuberculosis, es una cuestión que es tuya, ¿no? Ahora, si tú vas a un trabajo y te dicen, oye, pero para trabajar como requisito es que presentes la prueba COVID, ya pues eso es requisito, ¿no? O sea, no te están obligando, eso ya depende de ti. Bien, acá vamos a ver. Chicos, por favor, me puede ayudar a leer, aparte de Marisol. Ya, acá Marisol lee. Profe. Ya, compadre, a ver. A ver acá, por ejemplo. Ok. Solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública en el plazo legal y con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional. Ya, bacán, se ha explicado. Ahora, sigamos, Lorena. Para acá. El de que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar. Ya, perfecto. Perfecto, perfecto. A ver, ¿qué más? Ah, ahí está, ¿no? Tranquilitos. Listo, entonces ya estamos con esto. Ahora vamos a regresar. Bueno, igual el orden de los factores no altera el producto en este caso. En este caso. Acción ahora de amparo. Ya hemos visto el habeas corpus, cuando te detienen, cuando no te dejan salir del país o cuando no te permiten regresar, cuando, por ejemplo, te incomunican, cuando no te permiten expresarte libremente tus ideas, o si mandan a perseguirte, a estar a un patrullero, ¿no? Siguiendo tu casa, ahí también tú puedes, habeas corpus, habeas data, información. Su mismo nombre lo dice, pues habeas data, ¿no? Acción de amparo. Ya, esos casos, chicos, de acción de amparo es cuando te discriminan, por ejemplo, ¿no? Cuando te dicen, ya, tú no puedes entrar porque no tienes tal ropa, puedes entrar, o no puedes entrar acá porque estás embarazada, cosas así, pues, ¿no? Entonces, a ver acá, Saori, si puedes leer la acción de amparo, por favor. Sí, ¿se me escucha bien? Sí, todo bien, correcto. Ya. La acción de amparo que procede contra el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza los derechos reconocidos por la Constitución, con excepción de los señalados en el inciso siguiente. No procede contra normas legales ni contra resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular. ¿Sigo? Sí, sí, por favor. Sí. La acción de amparo protege todos los derechos constitucionales que no sean cautelados ni por el habeas corpus ni por el habeas data, descartado el uso de estos dos, y existiendo un derecho constitucional amenazado o vulnerado, procede el amparo. Por ejemplo, se meten a tu casa, no estamos en esta emergencia, se meten a tu casa sin orden de juez. No, porque se le dio la gana a la policía. No puede pues, hacer eso. Acción de amparo. De frente nomás. Y no vale, así te hayan encontrado lo que te hayan encontrado. Así, droguita por ahí. No pasa nada. Juez civil también, miren, acá están los casos. No pueden meterse a tu casa, permiso. No pueden discriminarte por tu sexo, religión, opinión. No puedes atentar contra ti por tu ideología. Por ejemplo, digamos, estás trabajando en una institución pública, ¿ya? Y bacán, eres puntual, cumples con lo que se te pide, todo lo demás, y de repente por ahí el jefe se entera que eres ateo, o eres evangelista, o eres musulmán, y te sacan por eso. Ya, pues, acción de amparo, ¿no? ¿Cómo te van a discriminar por tu opinión religiosa? O de repente se enteran que tienes una vida homosexual, ¿no? O sea, que de repente eres una señorita que trabaja como secretaria, todo, pero en tu vida privada tienes tu pareja. No te pueden botar de trabajo por eso, no te pueden discriminar por eso. Ahora, también tenemos derecho a la libertad de prensa, información, ¿no? No pueden cerrarte tu periódico o claro, Claro, a menos que difames, ¿no? Pero si estás haciendo todo lo correcto, pues no hay ningún problema. Ahí está. Todo eso es que defiende la acción de amparo.
tú tienes derecho a reunirte, no te pueden decir, "Ah, acá nadie se me reúne". Por ejemplo, si tú alquilas un local y ahí se reúnen con tus amigos para hablar de política, hablar de religión, de lo que tú quieras, nadie te puede decir que no. Si tú quieres hacer tu fiesta, pero sin incomodar a los vecinos, ¿no? Tu reunión, para brindar, para celebrar un cumpleaños o el aniversario de lo que te dé la gana, normal. Si tú quieres formar un sindicato para defender tus derechos laborales, lo mismo, no pueden negarte eso, y si lo hacen, accionan amparo. Ahí está, mira, todo lo que hay. No pueden quitarte tu herencia o tu propiedad, no pueden meterse a tu propiedad, no pueden usufructuarla. Tú tienes derecho a tu nacionalidad, etcétera, etcétera, ¿no? En general. No pueden obligarte a pertenecer a un tipo de colegio o cosas por el estilo, no eres libre. Bueno, pues ahí al funcionario que no ha cumplido, que ha hecho caso omiso a la normativa, a ese funcionario o esa autoridad, la pueden sacar del cargo, la pueden revocar, la pueden despedir o incluso le pueden dar muerte legal. O sea, ¿cómo es eso? Que le imposibilitan para que vuelva a trabajar para el Estado. Por ejemplo, chicos, a ver, digamos, una persona que la acusaron de terrorismo, le hicieron el proceso y realmente, pues, ¿no? Por sentencia, sale como terrorista, digamos, esta persona no tiene el derecho, por ejemplo, a trabajar como profesor en el Estado. No puede trabajar como profesor. Una persona que ha sido acusada de terrorismo, a pesar de que haya cumplido su condena, ¿me entienden? No puede hacer eso. Entonces, ya pues esa persona no puede exigir. Entonces, si la persona no ha sido acusada de terrorismo y no la dejan trabajar por alguno u otro motivo, ahí sí puede pedir. Y al funcionario que está obrando o actuando mal, lo pueden sacar. Y como le digo, le pueden dar hasta muerte civil, como si ya no le permiten trabajar nunca más por el Estado. O sea, ha habido casos de congresistas o de ministros que han sido acusados de corrupción y se ha demostrado que sí, pues efectivamente eran corruptos. Y esas personas, como tú dices, ¿cómo se les sanciona, Marisol? Ya no pueden volver a trabajar por el Estado. O sea, los matan civilmente, por ejemplo, ¿no? Ya, en ese caso. Ya. Ahora, ya hemos visto los tres principales. Las tres principales garantías constitucionales. Ahora pasamos a las otras tres garantías, pero eso ya tiene que ver más con leyes, ¿me entienden? O sea, lo primero que hemos visto tiene que ver cuando usan de tus libertades, de tus derechos tuyos como individuo, como civil. O sea, te detienen injustamente, no te quieren dar información o te discriminan. Hasta ahí bacán. Ahora vamos a ver cuando hay normas o decretos que van contra la propia Constitución. Estamos hablando de cosas más complicadas. Y ahí ya podemos ver tres garantías. Acción de inconstitucionalidad, acción de amparo o acción de cumplimiento. Eso ya lo vamos a ver ahorita. Entonces acá le voy a pedir que esta acción lo lea Marisol, la que continúa Gabriel, y la última, si nuevamente lo puede leer Saori, ¿no? ¿Ya? A ver, entonces Marisol acá, ¿en qué consistiría así esta acción? ¿Y quiénes pueden ponerla, no? Porque no todos pueden. Solamente hay un grupo de personas que pueden interponer, escucha, acción de inconstitucionalidad. La primera, habeas corpus ante un juez penal. Habeas data y acción de amparo a un juez civil. Esa es diferente. A ver, Marisol, te escuchamos. Ok. Acción de inconstitucionalidad. Procede contra las normas que tienen rango de ley, leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales que contravengan la Constitución en la forma o en el fondo. Están facultados para interponer la acción de inconstitucionalidad el presidente de la República, el fiscal de la Nación, el defensor del pueblo, el 25% del número de congresistas, 5.000 ciudadanos con firmas comprobadas por el JNE, Jurado Nacional de Elecciones, los presidentes regionales o los alcaldes provinciales con acuerdo de su consejo, y los colegios profesionales. Por ejemplo, el colegio de profesores, el colegio de psicólogos, el colegio de médicos del Perú. O sea, ellos son los que pueden.
O sea, tú y yo no podemos, a menos que nos juntemos con 5.000 personas que son ciudadanos, o sea, son mayores de edad, y hagamos firmas y ahí recién podemos poner. Ahora, ¿ante quién? Ya, eso lo ponemos ante el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, yo le comenté, Vizcarra cerró el Congreso. Algunos decían que esa acción que había cometido Vizcarra como presidente era ilegal. Entonces, ¿quiénes podían reclamar ante el tribunal? En este caso lo hizo el 25% del número de congresistas. Ellos hicieron eso. Ellos reclamaron y dijeron, no, fue ilegal. Ahora, el tribunal es el que decide si es constitucional o no lo que hizo Vizcarra, y decidió que sí era legal, que estaba bien lo que había hecho. ¿Quién más lo podría haber hecho? 5.000 ciudadanos, es lo que están ahí, pues, ¿no? Presidente, fiscal, podrían haber presentado una acción de inconstitucionalidad. Solamente en esos casos, ¿ah? Si hay una ley, un decreto de urgencia, un tratado que el Perú haga con otro país, el que el Congreso tenga un reglamento. O sea, digamos que el mismo Congreso decide que los congresistas no van a la cárcel. Por ejemplo, en el caso de a un congresista se le acusa de violación, al Congreso dice entonces no va a la cárcel el congresista. Ya eso va contra la Constitución, porque el congresista es un ciudadano también. Si es un delito, tiene que ir a la cárcel. Entonces, si esa acción va contra la Constitución, se puede presentar una acción de inconstitucionalidad. Si la municipalidad de un distrito obliga a que la gente pague un tributo porque le da la gana de hacerlo, también, pues, ¿no? Estaría vulnerando los derechos. No puede imponerlo porque le da la gana. Entonces presentaría contra esa ordenanza una acción de inconstitucionalidad. Si el presidente, por ejemplo, el presidente del Perú, escuchen, decide que Tacna se lo va a donar a Chile, también iría contra la soberanía nacional, ¿no? Estaría violando nuestra Constitución. Entonces ahí se presenta una acción de inconstitucionalidad contra el presidente, ¿no? Entonces ahí está. O contra ese tratado que ha hecho. Pongamos. Ahí está. Y el tribunal es el que decide, ¿no? Ya sabes, ¿contra qué? Contra leyes, decretos de urgencia, decretos legislativos, ordenanzas municipales, normas regionales u reglamento del Congreso, ¿no? Y ellos son los que pueden hacerlo. ¿Quién decide? El tribunal. Ahí está el tribunal. Entonces se sacó una ley, la ley 1090, y en esa ley pues era como que se vulneraba el derecho al territorio y al medio ambiente sano, porque ustedes saben que tenemos derecho a un medio ambiente sano. Y con el decreto ley 1090 se permitía que las empresas mineras en los pueblos del interior del país y o que puedan hacer lo que deseen, ¿no? Entonces ahí, generando la Constitución, y por eso los nativos estaban exigiendo al tribunal que esa ley se anule, porque supuestamente esa ley era inconstitucionalidad. Entonces ya, pues, ¿no? Se decidió que sí. Caso Bao, caso Congo. Listo, pasamos a otra. Esta ley, esta acción popular, ya no es contra un decreto, contra una ordenanza o contra una ley, sino va contra otro tipo de leyes. O sea, un poco de más bajo nivel. Las leyes de primer nivel, que van contra la Constitución, acción de inconstitucionalidad. Las leyes de bajo nivel, que también van contra la Constitución, también tienen su nombre, acción popular se le llama. Y ya no es al tribunal, sino a la Corte Superior. Ya esto lo va a leer Gabriel, dijimos. Ahora, Gabriel. Gabriel, ¿estás ahí? No se te escucha. ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí, ahora sí. Ya, a ver, lee, por favor, ¿cuál sería, en qué consiste, quiénes podrían efectuar la acción popular?
Ya, no se está escuchando, Gabriel. Sí, sino que tenían problemas con la conexión del internet. Ya, ahora sí normal. Ya, ok. La acción popular. Procede por infracción de la Constitución y de la ley contra los reglamentos, normas administrativas y resoluciones y decretos de carácter general, cualquiera sea la autoridad de la que emanen. Además de las normas con rango de ley, existen muchos otros reglamentos, decretos y resoluciones que expiden varios órganos del Estado. Ninguna norma de carácter general puede contradecir ni a la Constitución ni a las normas con rango de ley. La acción popular se interpone ante la Corte Superior y la pueden interponer los ciudadanos peruanos en pleno ejercicio de sus derechos, los ciudadanos extranjeros residentes en el Perú, las personas jurídicas a través de sus representantes legales y el Ministerio Público. Perfecto. La persona jurídica se refiere a las instituciones, pues, ¿no? Pongamos que el Ministerio expide un decreto donde se dice que todos los que venden pan, las empresas panaderas, tienen que pagar algo extra. Entonces, los ciudadanos peruanos, extranjeros, las mismas instituciones, el Ministerio Público puede decir, oye, pero eso no se puede hacer. ¿Por qué vas a obligarles a la empresa panadera, ¿no? Al sector panadero? Entonces, ahí pues, se puede poner una acción popular y eso lo va a decidir la Corte Superior. En cambio, lo otro que ya es más grave es la acción de inconstitucionalidad, ¿no? Pero mira quiénes pueden, ¿ah? Cualquier persona peruana, cualquier extranjero que viva en el Perú, alguna institución o el Ministerio Público. Por último, pasamos a la acción de cumplimiento. A ver, vamos a ver hasta dónde es. Ahí está. Ya. Acá está, para terminar. Saori, por favor. Procede contra cualquier autoridad o funcionario renuntante a atacar una norma legal o un acto administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades de ley. Es una garantía para el ser humano particular contra la posible arbitrariedad que quieran ejercer en su contra autoridades y funcionarios del Estado. Esta acción se impone ante juez civil. La acción de cumplimiento de las personas, el derecho de recurrir ante el Poder Judicial para que rápidamente ordene a cualquier autoridad o funcionamiento renutente a atacar una norma legal o un acto administrativo, que lo haga buscar hacer cumplir las disposiciones jurídicas y resoluciones a favor de las personas sin dilaciones, así incorporada por la Constitución de 1993. Muchas gracias. Es como que digan, ¿no? Los CESAS están trabajando y según lo que la ley que tienen ustedes, la ley laboral, tienen derecho a vacaciones, pongamos, ¿no? Pero para eso tiene que firmar el tal representante, una autoridad, y no lo firma. No quiere, no le da la gana, se aburre, no quiere. Entonces ahí pues tiene que hacer acción de cumplimiento. Por ejemplo, ahora salió últimamente, he visto que a los trabajadores que están en primera línea con el COVID, por ejemplo, a los médicos, enfermeras, le dan un bono por la fuerza que están haciendo, ¿no? Pero para que ese bono se aplique, tienen que firmarlo, algunas autoridades. No lo quieren firmar. No la firman, lo pasean a la gente, no lo hacen. Entonces, con la acción de cumplimiento puedes obligar a que lo haga. Y eso lo pone, se interpone ante un juez civil, quien cualquier persona. Por eso dice acción de cumplimiento, ¿no? Ya, chicos. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? O sea, si está claro, por favor, escríbanlo, díganme, ¿no? Sí, Está profe, claro, claro. profe. Ya, acá. Oye, ¿los demás están vivos? Pues, chicos, tienen que decirme, los demás son más de 20 personas. 22, 3 hablo. Ya, todo bien, perfecto. Ahora, solamente como para aclarar todo esto, miren. Entonces saben que la Constitución es la ley más importante, ¿no? La ley de leyes. Ahora escuchen. Si por algún motivo, decretos legislativos, resolución legislativa, decreto de urgencia, municipal o tratados o leyes van contra la Constitución, acción de inconstitucionalidad. Pero si por otro lado, algún decreto supremo, o sea, miren el nivel. Si es el nivel tercero, acción de popular. Nivel segundo,
acción de inconstitucionalidad, ¿no? Esa es la diferencia nada más. Por ejemplo, la ley Pulpín vulneraba muchos, bueno, la llamada ley Pulpín, ¿no? Vulneraba muchos derechos laborales de los jóvenes trabajadores, ¿no? Entonces, como vulneraba muchos derechos laborales, entonces la gente salió a protestar, porque decían que era inconstitucional. Entonces la gente salió, protestó, hizo firmas, se reclamó, y el tribunal decidió que esa ley, la llamada ley Pulpín, era inconstitucional. Y al final la derogaron. ¿Qué significa la derogaron? La eliminaron. No sé si respondí tu pregunta, Yulis. O sea, si hay alguna ley que se promulga y que el pueblo peruano o los interesados se dan cuenta que esa ley no es realmente a favor del pueblo, y es más, va contra la Constitución, va contra los derechos constitucionales, entonces se puede hacer una acción de inconstitucionalidad, o si es una resolución nada más contra una acción popular, ¿no? En esos casos. Yo, por ejemplo, cuando estaba en la universidad, en el 2005 cuando ingresé, apareció el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos permitía de una u otra manera que Estados Unidos pueda vender ciertos productos al Perú de manera libre, y el Perú también pueda venderle a Estados Unidos de manera libre. Pero claro, obviamente los que iban a obtener más ventaja iban a ser los norteamericanos. Entonces salimos a protestar contra el Tratado de Libre Comercio, protestamos, nos organizamos, fuimos a las marchas, nos metían bombas lacrimógenas, tuvieron compañeros, y al final, ¿qué dijo el tribunal? Es legal. Así que al final el Tratado de Libre Comercio se firmó. O sea, no siempre cuando tú reclamas quiere decir que te van a hacer caso, ¿no? Va a depender, ¿no? Bien. Ya luego también hemos hablado un poco del régimen de excepción. Yo les he dicho que hay dos tipos de régimen de excepción, eso yo les he explicado. El estado de emergencia, por ejemplo, y el estado de sitio, les dije que habían dos, ¿no? El estado de emergencia es en ciertos casos y el estado de sitio es en ciertos casos. Ahora, nuevamente, pues por quinta vez creo, ¿eh? Pregunto, ¿quién puede leer? Eso ya es para terminar. Aparte de Marisol, Gabriel, Saori, ¿alguien más puede leer? ¿Puede ayudarnos con la lectura? No me dejen en vista, por favor, chicos. Ya, como nadie quiere, entonces nuevamente, Marisol, por favor, en este caso, solo para ver el punto del estado de emergencia, que, bueno, aún lo tenemos, y el estado de sitio, ¿no? Son casos excepcionales. ¿Por qué excepcionales? ¿Saben por qué, chicos? Porque en los casos de estado de emergencia o estado de sitio, ¿saben qué pasa? Algunos derechos, como libre tránsito, como la libertad de reunión que les comenté hace rato, incluso como la inviolabilidad de domicilio, se vulneran. O sea, te dicen, si es que el gobierno decreta, porque lo puede hacer, estado de emergencia, aunque claro, para que el gobierno decrete estado de emergencia, el presidente y los ministros tienen que estar de acuerdo. Si lo vulnera, el presidente no puede decir nada, porque hay estado de emergencia. ¿Me entiendes? Ahí en ese caso sí no te puedes reunir y todo, y te pueden detener, ¿no? Ya, entonces, Yulisa nos va a ayudar. Por favor, Yulisa, con el régimen de excepción, el primer caso. A ver, te escuchamos. Régimen de excepción. Artículo 137. El presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar por plazo determinado en todo el territorio nacional o en parte de él, y dando cuenta al Congreso o de la Comisión permanentemente los estados de excepción que en este artículo contemplan. Estado de emergencia. Un momentito, disculpe, antes que continúes, entonces recuerden, eso solamente lo puede hacer el presidente con los ministros. Y lo pueden hacer en todo el Perú o en alguna parte. Por ejemplo, han visto que el régimen de excepción se aplicó primero en Lima, luego en otras ciudades. También se puede sacar el régimen de excepción y solamente va a ser en cierto lugar. Entonces, ahorita Yulisa lo que va a leer es una forma de estado de excepción. ¿Qué significa excepción? Su mismo nombre lo dice. Que en esos momentos no vas a tener ciertos derechos y no puedes reclamar, porque justamente es estado de excepción. Y Yulisa va a leer uno de ellos, que es estado de emergencia. Gracias, Yulisa, disculpa. Continúa. Sí, estado de emergencia. En caso de perturbación de la paz,
o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación. En esta eventualidad puede registrarse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y tránsito en el territorio, comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y del inciso 24, apartado del mismo artículo. En ninguna circunstancia se puede desterrar a nadie. Muchas gracias. Miren los casos, ¿ah? Pero ¿qué pasa? Digamos, el gobierno dice, estado de emergencia, y tú dices, ya, bacán, pero yo tengo derechos, pongamos que Yulisa dice, me quiero reunir con mi gente a hacerla, y estoy libre pues para hacerlo. Y viene la policía, te detiene, y tú dices, pero no me pueden detener, voy a hacer, pero eso me ha dicho acción de amparo. Claro, Yulisa, pero cálmate, estamos en esa emergencia. En esa emergencia sí se puede violar eso. O, por ejemplo, Marisol dice, yo quiero salir a la calle, camino y todo lo demás. Ya, y te detienen por estar caminando en la calle. Y tú dices, pero mi profesor me ha dicho habeas corpus. No, pues estamos en estado de emergencia. Por eso se llama eso régimen de excepción. Para ser más puntual, vamos al artículo 2, inciso 9, 11 y 12. Inciso 9. Tienes derecho a que nadie se meta a tu casa, o sea, a la inviolabilidad de domicilio. Nadie puede ingresar a tu casa ni efectuar investigaciones sin que una autoridad lo haya dado, a menos que haya estado de emergencia. ¿Cuándo se dice que hay estado de emergencia? En el caso de que haya, por ejemplo, una epidemia, un terremoto, que haya de repente pues, un grupo de sicarios que se esta zona, delincuencia, o sea, eso ya pues se tiene que ver, pues, ¿no? En ciertos casos que, como dice ahí, se perturbe el orden interno por alguna catástrofe natural o demás, ahí sí pues se puede presentar esta emergencia. Ya, a ver, ¿qué sigue? A ver, otra cosa, el plazo del estado de emergencia, o sea, el gobierno puede poner como máximo 70 días, o sea, 2 meses y unas semanas más. Como máximo puede poner esa cantidad de tiempo. Pero si sigue el problema, sigue la situación, el gobierno puede prorrogarlo, o sea, aumentarlo, como lo han hecho, pues has visto Vizcarra, Sagasti mismo, ¿no? Ahora, para eso, nuevamente, se tiene que, o sea, no es que ya se puso esa emergencia y ya se puede alargar cuando se quiera. Para eso, nuevamente, el Consejo de Ministros tiene que autorizarlo. Ahora, en ese momento, en la calle van a estar como que controlando el orden las Fuerzas Armadas. Por eso han visto ustedes que cuando el estado de emergencia empezó el año pasado, ¿qué sucedió? Los soldados estaban en la calle. Aparte de los policías, las Fuerzas Armadas estaban en la calle. A ver, ¿qué causa ha habido? Por ejemplo, en todo Cusco la gente protestó, hicieron tomas, quemaron las cansadas de lo que estaba pasando en Espinar. Y pues se declaró estado de emergencia, ¿no? Miren. En el caso de Conga también, salieron las Fuerzas Armadas, miren, ahí están los militares del ejército. Hubo también un terremoto en Ica. Ya, ahora seguimos con el estado de... ¿Quién puede leer esto? A ver, ¿quién se anima? Esa es la última, ya creo. Ahí queda. Yo, profe, yo puedo leer. Ya, perfecto. Ahora te escuchamos. En caso de invasión, guerra exterior, guerra civil o peligro inminente de que se produzcan, con mención de los derechos fundamentales cuyo ejercicio no se restringe o suspende. A plazo correspondiente no excede de 45 días al decretarse el estado de sitio, el Congreso se reúne de pleno derecho y la prórroga requiere aprobación del Congreso. Muchas gracias.
Este es en el caso de que haya amenaza de guerra, o sea, ya sea guerra con otro país o guerra entre grupos de la población peruana. Cuando un grupo de la población peruana se levanta en armas y quiere hacer una guerra al Estado, o un grupo del gobierno con otro grupo se enfrenta, a eso se le llama guerra civil. O en el caso de guerra con otro país. Ahí ya no es estado de emergencia, es un estado de sitio. Y esto puede llegar hasta 45 días. Y el Congreso tiene que aceptar, ¿no? En el otro caso es hasta 70 y es el presidente con los ministros los que tienen que evaluar. Ya, eso sería los... o sea, ¿por qué está dentro del tema de garantías? Porque en ese momento no hay garantía. Claro que también no te van a matar, ¿no? Pero sí te prohíben salir, desplazarte, se puede meter a tu casa, cosas así, ¿no? Ya, ¿alguna pregunta, chicos? ¿O todo claro ya se quedó en este punto? Todo claro, profe. Ya, perfecto. Todo claro, profe. Entonces, lo que nos queda ahorita es sintetizar todo esto. Hay un video que ya lo hemos visto, creo, pero de todas maneras es un video que resume todo. En 5 minutos resume todo lo que hemos hablado. Una vez que termine el video, ya pasamos a marcar las claves, ¿ya? A ver, vamos a analizar esto. Ya, ojo, atentos ahora sí. Cualquier duda, cualquier pregunta que haya, por favor, es momento para hacerlo. Y ese tema no lo vamos a volver a tocar. Entonces, y es un tema que es muy recurrente. O sea, el tema de las garantías constitucionales son muy, muy, muy recurrentes. Y como le digo, aparte de para ingresar a la universidad, es parte de los derechos que tenemos, ¿no? Entonces es importantísimo también saberlos y conocerlos. E incluso cuando veamos alguna noticia o algo así, mucha gente se deja llevar por lo que dicen los medios de comunicación. Y por lo general los medios de comunicación lo que buscan es vender. Entonces, inventan, dicen frases, ponen titulares que no son reales. Y como uno no sabe, porque no ha leído, no ha estudiado, ha llevado cabalmente estos temas, no cree nada más. ¿Ya? Te vamos a ver. En videos anteriores hablamos de qué es la Constitución y cómo funciona. Como dijimos, la Constitución es la norma de mayor jerarquía que debe ser respetada por funcionarios, autoridades, instituciones y todos los individuos. Pero ¿qué pasa cuando se viola la Constitución? Para ello, existen las garantías constitucionales. En Enterarse, presentamos ¿qué son las garantías constitucionales? Las garantías constitucionales están enumeradas en el artículo 200 de la Constitución. Buscan, esencialmente, dos cosas: proteger los derechos fundamentales de los individuos y proteger la primacía de la Constitución y el cumplimiento de las normas. Las primeras tres garantías son las dedicadas a proteger esos derechos fundamentales. La primera es conocida como la acción de habeas corpus. El habeas corpus protege la libertad individual de las personas. Así, una acción de habeas corpus se puede interponer, por ejemplo, cuando alguien es privado de su libertad de forma injustificada. La Constitución establece que nadie puede ser detenido sino por orden de un juez, escrita y motivada, o en caso de flagrante delito, por la policía. Si alguien es detenido de una forma distinta a esta, puede interponer un habeas corpus. Ese es el ejemplo más típico y claro de esta figura. Sin embargo, el habeas corpus protege varias cosas más, como el derecho a no ser privado del documento de identidad o de obtener un pasaporte, a que un detenido sea tratado de forma razonable y proporcional, a la integridad personal, que está ligada así al derecho a la vida y salud, el derecho a no ser torturado, a no ser obligado a prestar juramento, y otros derechos conectados con la libertad individual, como el debido proceso cuando su incumplimiento atenta contra la libertad de la persona o la inviolabilidad del domicilio, es decir, si alguien entra a tu casa de forma injustificada. También protege el derecho a ser asistido por un abogado defensor, por ejemplo, en un proceso. Ahora, una demanda de habeas corpus puede ser presentada por cualquiera, ya sea el perjudicado o alguien, y debido a su urgencia e importancia, puede presentarse ya sea por escrito, verbal, medios electrónicos, de comunicación o más. Además, en este proceso,
Se busca que el juez pueda resolver de forma rápida, ya sea al instante o en el menor tiempo posible. Así, tiene dos características esenciales: que sea un proceso breve y eficaz. En segundo lugar, está la acción de amparo, que procede para proteger los demás derechos de la Constitución, excepto los que veremos más adelante en el habeas data. Así, el proceso de amparo busca que si se viola o amenaza algunos de esos derechos, se reponga el estado anterior a esa amenaza o afectación. El Código Procesal Constitucional enumera varios de estos derechos: el derecho a la igualdad y no discriminación, de libre contratación, el derecho al honor, al trabajo, de participar en política, a la educación, de propiedad, a acceder al sistema de justicia, a la salud, a libertad de cátedra, entre otros. La tercera garantía constitucional es el habeas data. Esta garantía está ligada directamente con los incisos 5 y 6 del artículo 2 de la Constitución. Ahí se establece que los individuos tienen derecho a solicitar información de cualquier entidad pública con el costo que suponga dicho pedido, con excepción de información que pueda afectar la intimidad de las personas o por seguridad nacional. Lo segundo es el derecho a que los servicios informáticos públicos o privados no suministren información que viole la intimidad de una persona. A esto se le llama autodeterminación informativa. Es decir, si una persona pide información a una entidad pública y ésta le es negada, o si considera que se ha publicado información que viola su intimidad en archivos, bancos de datos o registros de instituciones públicas o privadas, puede presentar un habeas data para que se le dé esa información o para que se suprima esa información. Luego, las siguientes tres garantías constitucionales protegen la primacía de la Constitución y el cumplimiento de los mandatos legales. La primera es la acción de inconstitucionalidad, que procede contra leyes o normas con rango de ley, como decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, normas regionales y ordenanzas municipales, o el reglamento del Congreso, cuando contravengan la Constitución. La acción de inconstitucionalidad puede ser presentada por el presidente, el fiscal de la Nación, el defensor del pueblo, el 25% del Congreso, 5.000 ciudadanos, presidentes regionales, alcaldes, dependiendo del consejo, y colegios profesionales sobre aquellos temas que son de su especialidad. La segunda de estas garantías es la acción popular, que procede contra otras normas de menor rango que infrinjan la Constitución. Así, se presenta contra reglamentos, normas administrativas o resoluciones generales. Una demanda de acción popular la puede presentar cualquier persona. Entonces, una sentencia que declare la ilegalidad o la inconstitucionalidad de una norma lo hará igualmente para las normas que provengan o se extiendan de esta. Tras un proceso de inconstitucionalidad, una norma declarada inconstitucional dejará de surtir efectos desde el día siguiente a la publicación de la decisión en el diario oficial El Peruano. Por otro lado, en la acción popular, podría declararse que la norma es ilegal y además determinarse que esta es nula, es decir, que no tendría validez no desde la sentencia o publicación, sino desde su origen. Por último, está la acción de cumplimiento, que se presenta cuando un funcionario o autoridad no quiere cumplir una norma legal o un acto administrativo. Así, si una autoridad se niega a cumplir lo que está establecido en un reglamento, o no emite una resolución cuando así lo expresa una norma legal, o no emite un reglamento cuando debe hacerlo, se puede iniciar un proceso de cumplimiento para ordenar que lo haga. Finalmente, ¿quién se encarga de hacer cumplir estas garantías? Para ello, están el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, que son los encargados de llevar los procesos anteriores. El corpus puede iniciar en el Poder Judicial y terminar en el Tribunal Constitucional, al igual que el habeas data, la acción de amparo y la acción de cumplimiento. Por otro lado, la acción popular solo es vista por el Poder Judicial y la acción de inconstitucionalidad solo por el Tribunal Constitucional. Así, podemos ver que el cumplimiento de la Constitución está ligado a estas garantías constitucionales, que a su vez dependen del buen funcionamiento del Constitucional y el Poder Judicial.
Si esta estructura no funciona correctamente, sería muy difícil controlar el poder de autoridades o individuos dispuestos a violar la Constitución. Si te gustó este video, apóyanos dándole like y suscríbete. Ya, muy está claro. Tienen la oportunidad ahora de preguntar si es que hubiera. Si no, ya pasamos a las preguntas, pues, ¿no? Las preguntas que tocan ahora. Procedemos ejemplos de acción popular. Ya, perfecto. Mientras voy poniendo las preguntas, ¿ya? Primero que la acción popular y acción de inconstitucionalidad, en ambos casos, es cuando hay leyes que van contra la Constitución. En ambos casos, primero. Ahora, el tema está de que las leyes en el Perú están divididas en 3 niveles, ¿entiendes? En el primer nivel está la Constitución. En el segundo nivel están los tratados, leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia y ordenanzas municipales. Segundo nivel. En el tercer nivel están decretos supremos, resolución suprema, resolución directoral. Mira, en el caso de acción popular, en estos casos, primero, que no se presenta, es como que se da una resolución administrativa, una norma administrativa de parte, pongamos, de la UGEL, ¿ya? O de parte del Ministerio de Salud. Aparece una norma y esa norma tú dices, oye, pero esa norma va contra los derechos laborales de los trabajadores. ¿Qué hacemos? Entonces tenemos que reclamar ante la Corte Superior porque esa norma atenta contra mi derecho laboral. Por ejemplo, ¿no? Como te digo, hay un decreto que es una norma, por ejemplo, ¿cuál podría ser? Una resolución legislativa, un decreto legislativo donde se dice que las personas que se han jubilado, que las personas a partir de que han entrado a trabajar, ahora se van a poder jubilar recién a los 80 años. Entonces uno tiene que ir a la Corte Superior para reclamar por eso. Esa es acción popular. Pero si por otro lado hay una ley que el gobierno saca, o un decreto del Congreso que se saca, que tiene más peso, que va contra la Constitución, ahí no puede ser acción popular, porque el nivel es mucho más alto. Tiene que ser acción de inconstitucionalidad. O sea, en otras palabras, para que más o menos quede claro, la acción de inconstitucionalidad y la acción popular es para reclamar si es que alguna norma o ley va contra la Constitución. Pero si esa ley está en el segundo nivel, acción de inconstitucionalidad. Y si esa norma está en el tercer nivel, acción popular. Acá hay un cuadro, y creo que con esto ya se va a aclarar mucho más. A ver. Ya, ahí está el cuadrito. En ese cuadro, si quieren apúntenlo, tómenle captura, no sé. Para que vean la diferencia entre ambos, ¿no? Ya, recuerda, la Constitución es la ley fundamental, o sea, eso es lo principal, pues, ¿no? Es lo que manda, es lo que dice la sociedad. Entonces ahí pueden apuntarlo. Y nuevamente, en el caso de la acción de inconstitucionalidad, se le interpone ante el tribunal y también quienes pueden hacerlo. Lo pueden hacer, por ejemplo, el presidente, lo puede hacer el 26 congresista, lo puede hacer el Fijación, el Ministerio Público, o lo puede hacer incluso 5.000 ciudadanos, ¿no? En cambio, el otro, en la acción popular, lo puede hacer cualquier ciudadano o extranjero, nacional, o incluso lo puede hacer una persona jurídica. Ya, apúntenlo, chicos, ahí de repente, con eso se queda más claro.
Ya avísenme, chicos, para... No está, profe. Listo, profe. Ya, pero mira, solamente lean ahí, dense cuenta. Congreso, escuchen, empecé el Congreso, los 130, el Congreso saca una ley, un decreto legislativo se llama eso, contra la Constitución, acción de inconstitucionalidad. Pero mira abajo lo que dicen. Si hay una resolución del Ministerio, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía, saca una resolución, va contra la Constitución o algo así, ahí recién sería acción popular. Es que son como niveles en realidad. Ahora, si quieren saber específicamente, pueden entrar, por ejemplo, acá tengo uno. Escuchen, Sala de Derecho Constitucional, ya. Se entera de acción popular. De lo que quería Marisol, le doy lo más específico. Acción popular. Lima, 5 de septiembre de 2013 es esto. A ver, recurso de apelación. A ver, dice lo siguiente. Es objeto de apelación, sentencia fecha 24 de abril de 2013, ante a Fojas 800, fundada la acción de incompetencia por la Procuraduría especializada en materia constitucional y fundada la demanda de acción popular. Acá yo estoy viendo un caso donde fue aceptada la acción popular. A ver, ¿qué dice acá? Mira, el 25 de agosto del 2012 pasó esto, escuchen. ¿Qué pasó en el periódico? El peruano dijo, salió esta noticia. La zona comprendida por encima 5 hasta las 10 millas marinas se encuentran regadas preferentemente el consumo humano directo, siendo exclusivo para la realización de actividades pesqueras de menor escala, conforme a la definición contenida en el 1.2 del citado Decreto Supremo. Ya una ley, se cuenta, ¿no? Una solución ministerial que es el tema del mar. O sea, es como que dicen, ya, tú solamente puedes pescar hasta cierto punto. Entonces hubo un reclamo. Y se dijo, no, eso está mal, va contra la Constitución. Y se aplicó, pues, a la Corte Superior la acción popular. Y al final ganaron, pues, lo que reclamaron. O sea, acá dice, por ejemplo, respecto a la apelación de la sentencia, se declara fundada la demanda de acción popular. En consecuencia, se declara, escucha, se declara la inconstitucionalidad del numeral 2.2 del artículo del Decreto Supremo Total, publicado en el Diario Oficial Peruano, el 25 de agosto del 2012, que establece la zona compresora. Es un reclamo por eso, ¿me entienden? Va por ese lado. O sea, si tú quieres, puedes buscar. ¿Y quién ha reclamado? Porque te puse prueba, pero ¿quién reclamó? ¿Quién reclamó sobre eso? Esto reclamó el Sindicato de Pescadores de Nuevas Embarcaciones del Perú. ¿Me entienden? O sea, palabras. Si hay un decreto supremo, una resolución suprema, ¿no? Una resolución ministerial, toda la cuestión, las personas, los sindicatos, lo pueden reclamar. ¿A quién? A la Corte Superior. ¿Para qué? Para una acción popular. Y a ver, la Corte, si es que lo acepta o no lo acepta. En cambio, si hay la municipalidad de un distrito con una norma, una ordenanza, perdón, que atenta contra tus derechos, ahí ya no lo puedes hacer tú. Lo pueden hacer los colegios profesionales, lo pueden hacer 5.000 ciudadanos, lo pueden hacer el presidente, va a depender. Pues. Y hay un montón pues, de casos que han pasado, ¿no? Entonces ahí tendríamos que revisar. Simplemente ahí pones en Google, si tienes más interés en esto, pones como casos de acción popular en el Perú o acción de inconstitucionalidad, ¿no? Y ahí te vas a ver cuál fue la sentencia, quién lo hizo, si se aceptó o no se aceptó, o todo eso, ¿no? Y cuál fue la resolución final en esos casos. Claro que es un tema un poquito pesado porque hay que saber cuestiones de leyes, de nomenclatura de leyes, ¿no? De la jerga, como se diría el lenguaje, de la jerga profesional de jurisprudencia de derecho. Pero bueno, en fin, es muy válida la pregunta. Y a ver, disculpen, acá estoy. Otra pregunta, chicos, por ahí. A ver, aprovechemos ahorita. Mientras yo voy mostrándoles ahorita la separata. Al parecer, está claro, ¿no? No creo que hay mayor problema. Ya en un segundo mientras se abre el archivo PDF. Ya, a ver.
Vamos a ver. Ya, acá tenemos. Ya, muchachos, ahora sí, ¿ah? Con calma nomás, no lo hagan apresurado. Demuestren, bueno, las dos que hemos tenido prácticamente de esto. Pregunta 1. Esta garantía protege los demás derechos constitucionales que no son reconocidos por el habeas corpus. O sea, aparte del habeas corpus, hay otros derechos que son vulnerados. ¿Quién podría defenderte? ¿Acción de amparo? Acción de amparo. Acción de amparo. Exacto. Por ejemplo, que te discriminen, ¿no? La acción de amparo. Acción de cumplimiento. Exacto. Claro, porque tiene que hacerlo, pues. O sea, no tiene por qué no hacerlo. Entonces, ahí presentamos ante un juez civil, ¿no? Para que esta persona pues cumpla con lo que está, con lo que le corresponda, pues, ¿no? Que es entregar el pasaporte. 3. Las garantías. Exacto. Y a ver, chicos, son más de 20 personas, solo creo que Gabriel está contestando. Lo demás, por lo menos, pues, ¿no? Hagan aunque sea la finta que están respondiendo, pues. Ahí tienen el chat y tienen el micro. Ya, 4. La B, habeas corpus. Medio Mauricio. Habeas corpus. 5. Habeas corpus. Habeas corpus, nuevamente. Muy bien, chicos. Muy bien, Fabiano también. Habeas corpus. 6. Acción de incumplimiento. Son garantías. Claro, ¿no? Acción de incumplimiento no existe. Existe la acción de cumplimiento, que es diferente, ¿no? O sea, acá ya es un error de nombre, por eso te dicen cuáles son, excepto la de 7. La D. La D, La acción D, popular y acción de inconstitucionalidad. inconstitucionalidad. Con el trabalenguas, ¿no? Yo tampoco no lo puse rápido. Inconstitucionalidad, en ese caso. Sí, pues esos dos son, pues, ¿no? Claro que la acción popular es para todo lo que son la norma del tercer nivel y la acción de inconstitucionalidad para el segundo nivel. Ya estamos ya en la 8. 6. 6. Son 6 en total. 9. Acción de amparo. De amparo. Claro. Acción de amparo. Si no te dejan trabajar, ¿no? No te prohíben reunirte, esas cosas. Acción de amparo. 10.
La E. Ah, claro, ¿por qué? Porque el habeas corpus es cuando te detienen, pues. Pero si una norma va contra la Constitución, una norma, ojo, norma, va contra la Constitución, ya pues acción de inconstitucionalidad. Ahora, si te detienen injustamente, sin norma, si te detienen nada más, ahí habeas corpus, pues, que te están deteniendo, injustificadamente. Pero si acá sacan una ley para detenerte, esa acción, ahí tienes que buscar ir contra esa ley o esa norma que se ha promulgado, pues, ¿no? Correcto. Acción de La E, profe. inconstitucionalidad. Claro, porque dice el presidente ha dado una ley, ¿no? Muy bien, Fabiana, también. La 12. La acción de amparo. Acción de amparo. La C. Ajá, porque es claramente un tema de discriminación, pues, ¿no? Muy bien, chicos. Muy bien, Yulisa. Ah, no, perdón, me equivoqué. Muy bien, Fabiana y Yulisa. A ver, es esta. Vamos a resaltar acción de amparo. Pueden escribir su respuesta, chicos. Ya, la que sigue. La B, acción de habeas data. Habeas data. Ujú. Claro, habeas data. Pues cada vez que es tema de información, es habeas data. Catorce. La B. Bien, Gabriel, claro, excelente. Hemos dicho que los que sí pueden pedir saber cuánto tienes en tus cuentas es el Congreso, ¿no? O por ahí también el fiscal de la Nación, por ejemplo. Porque están investigando de repente un caso de corrupción. Ahí se puede. ¿Qué vas a decir? No puedes decir, no, yo no quiero. Si estás siendo acusado de corrupto. 15. La A, La A. acción de constitucionalidad. Claro. Ordenanzas municipales. Acción popular. Acción popular. La D. Porque es tercer nivel. Si fuera segundo nivel, sería acción de inconstitucionalidad. No. ¿Cómo es tercer nivel? Popular, ¿no? Ya, a ver, chicos, ¿cuál sería ahí? El presidente del Congreso, ¿no? La C. Exacto, porque pueden presentar esa acción 25% de los congresistas, pero no dice en ningún momento el presidente del Congreso. El presidente del Congreso es un congresista más. La D. La B. Ahora se procede por la infracción de la Constitución por normas como por ejemplo un decreto de urgencia. La D. Los decretos No, son, la A. los decretos de urgencia son de nivel 2. Fíjate tu cuadrito que has copiado. Para el decreto. Entonces sería Acción de cumplimiento.
No, pues. Dice, La D, procede, profe. claro, la D, porque está violando o sea, si un decreto de urgencia viola la Constitución o va contra la Constitución, el decreto de urgencia está en el nivel 2. Entonces sería acción de inconstitucionalidad. 19. La E. Antes de cumplimiento. Exacto. 20. La C. A ver. No, los miembros del Tribunal Constitucional ellos son los que deciden. Acá te están preguntando quiénes de estos que tú ves acá pueden presentar una acción de inconstitucionalidad. ¿Quiénes pueden? La D. ¿Cuál? La D. Ya, a ver, escuchen, ¿no? ¿A quién puede presentar una acción o interponerse en la palabra clave? Interponerse. Profe, si no Sí, me equivoco, usted dijo que 200 ciudadanos o 5.000. 250, 5.000 ciudadanos podían presentarla también, ¿no? Sí. Entonces sería la B. Vamos a ver, pues que lo que pasa es que no dice la cantidad, pero mira, los que pueden son el presidente, ya está. El fiscal de la nación, ya está. Defensor del pueblo, ya está. 25% congresistas, ya está. 5.000 ciudadanos, ya está. Los colegios profesionales, colegio de abogados, ¿no? Colegios de profesores, ya está. Ahora también, los presidentes de región con acuerdo del Consejo de Coordinación Regional o los alcaldes provinciales con acuerdo de su consejo. Entonces, aquí la clave es la D. Sí, Fabiana, la D. Aunque consejo está mal escrito, debe ser consejo, no con el consejo con ese significaba como que algunas palabras de aliento, ¿no? Y 5.000 ciudadanos, los ciudadanos sí, Gabriel, pero tiene que especificar que sean 5.000, no solamente general, porque ciudadanos pueden ser de 2 a más, ¿no? O de 3 a menos. Así que, bueno, ya. Acción amparo. La C. Ya, pero libertad individual y habeas corpus. La A. Claro, La A. como también creo que pasó con Fabiana la A, ¿no? Cuando son amenazados y violados los derechos constitucionales. A ver, espérate. Claro, la A, pues. En 22. Miren, la 22 dice lo siguiente. Derecho que tiene todo ciudadano, de defender su libertad, se haya consagrado por, Habeas La corpus. C. Habeas corpus. ajá, con libertad es habeas corpus. 23. Todos. La D. Ujú. Todos. Acción de amparo. Habeas corpus. Se meten a tu casa, sin permiso, obviamente. Y a ver, sería
Habeas corpus, acción de amparo. No, uno de los dos. Pero un momentito, ¿eh? Inviolabilidad de domicilio, si es que no me equivoco, es acción de amparo, pero a ver, quiero confirmarlo, que no voy a hacer que le dé un mal dato. A ver, retenciones arbitrarias, torturar, maltratar, secuestrar, perseguirte, acción de amparo, acción de amparo, acción de amparo. 25. La E. Sí, creo que las tres. Guerra con el exterior es estado de sitio, ¿no? Ojo. Estado de sitio cuando es guerra. Ok. Cambio es cuando hay un terremoto, cuando hay algún tipo de protesta masiva, ahí está la acción, perdón, el estado de emergencia, ¿no? Y por último, y no menos importante, Habeas corpus. Acción de amparo. ya, pero por ejemplo te dicen, ¿no? El policía, sin información, te detiene acusándote de delincuente y ni siquiera probado. ¿Qué acción sería ahí? Habeas Habeas corpus. corpus. Porque dice de violarse ese principio, o sea, si te detienen cuando aún no hay pruebas de que es culpable. Uh-huh. Por pruebas, pero no se ha llevado el juicio, ¿no? Porque por más que haya, tiene que haber una investigación, pues. Esa investigación tiene que llegar a una sentencia. Sin sentencia, no, la persona no puede ser acusada, no puede ser juzgada como algo, pues, ¿no? Ya, es cosa. Ahora queda más o menos 25 minutos. Ya, por favor, levántense, estírense, lávense la cara y continuamos con psicología, que toca personalidad, porque la semana pasada vimos mecanismo de defensa. Ahora vamos a ver la personalidad, pero desde el punto de vista nuevamente del psicoanálisis. En otras palabras, desde el punto de vista Freud. Freud. Ya, ¿qué más? Ya eso lo vamos a ver hoy y ya lo completamos mañana. Pues, y de lo demás, porque también tenemos, claro, para el día jueves que tenemos otros temas, ¿no? Por ejemplo, tenemos, si no me equivoco, tema del aprendizaje por estímulo-respuesta, o sea, el condicionamiento clásico y operante, ¿ya? Pero hoy tenemos el tema hoy y mañana, ¿no? Que termine, el tema del psicoanálisis y cómo el psicoanálisis ve que se forma, se crea, se desarrolla la personalidad, por ese lado. Primero, un video motivador. De ley. Y a ver, 2 minutos, ¿ah?
Bienvenidos. Primero vamos a ver lo siguiente. Escucha. Ya, primerito. ¿Alguien me puede decir qué es la personalidad? ¿A qué se le conoce? ¿A qué se le denomina personalidad? El conjunto de características que te definen o que definen tu identidad. Ya, claro, porque si tú dices el conjunto de características que te definen, uno puede decir, ¿no? Pero entonces yo como característica tengo el color de cabello, el color de ojos, la altura, ¿me entiendes? Va más allá, va con el tema de comportamiento, actitud, pensamientos, emociones y sensaciones. Es decir, la personalidad tiene que ver con la forma, la manera, las características, como estamos diciendo, los atributos de una persona en relación a cómo siente, qué siente y cuál es su patrón y comportamiento con base a cómo siente y todo ello. Ya más o menos, vamos a ver eso. Escuchen, chicos. En esta ocasión hablaremos del temperamento, carácter y personalidad. Estos tres conceptos que están relacionados pero que no significan exactamente lo mismo. El temperamento, desde el punto de vista biológico, es la herencia genética como un software incorporado que influye en el funcionamiento de los sistemas nerviosos. El temperamento es inmodificable, no significa que no pueda educarse. Es la forma de entender, comprender. A ver, para ponerlo más sencillo, el temperamento es con lo que uno nace, ¿me entienden? Por ejemplo, no sé si se han dado cuenta, a ver chicos, si hacen un poco de memoria y hablamos sobre, o los niños, por ejemplo, los recién nacidos, ¿se han dado cuenta que a pesar que recién han nacido, cada recién nacido tiene su propio temperamento? O sea, niños que son de nacimiento, ¿eh? Renegones, otros que son más callados, más tranquilos. No me refiero a que sepan hablar, sino que no lloran. Por ejemplo, viene una persona, lo carga, no tiene problema, otra persona lo carga, no tiene problema, mira más, como que se queda contemplando las cosas, y otros niños que lloran, gritan, no les gusta que les cargue otra persona, para dormir tienen que arrullarlo 3, 4 horas, otros niños de repente solamente los mueven un poquito y se quedan durmiendo. Entonces, ahí te vas dando cuenta que los niños no nacen con el cerebro en blanco, ya vienen previamente con ciertas características, desde nacimiento, ¿me entienden? Entonces, eso no lo aprendes, pues. Ahora, lo puedes educar, como dice acá, ¿no? Pero el temperamento tiene que ver con cómo uno, es como que un componente que ya viene desde el nacimiento con nosotros. Entonces, si te das cuenta, tus tíos, tus primos, tus hermanos, cada uno tiene una forma de sentir y una forma de comportarse, de entender, de comprender y de relacionarse con el mundo, ¿ya? Y eso es de nacimiento. Ahora, el carácter, uno sí lo puede ir modificando y cambiando y aprendiendo, pero el temperamento no. No sé si más o menos tienen claro eso, porque eso es como que los componentes de la personalidad son la parte con la que uno nace, digamos, la parte genética con la que uno nace, y la parte aprendida, cultural. Ahora vamos a continuar viendo el video, que dura 3 minutos nomás, ¿ya? Nuevamente, escuchen, ¿ah? Pero que no significan exactamente lo mismo. El temperamento, desde el punto de vista biológico, es la herencia genética como un software incorporado que influye en el funcionamiento de los sistemas nerviosos. El temperamento es inmodificable, no significa que no pueda educarse. Es la forma de entender, comprendernos y sentir. El temperamento es la base del carácter y de la personalidad. Es responsable de las emociones espontáneas y las reacciones típicas frente a estímulos externos. Según la teoría humoral hipocrática,
La clasificación se basa en los líquidos que hay en nuestro cuerpo. Ya, esa es la teoría de Hipócrates, pues, ¿no? Estamos hablando de un filósofo que no conocía absolutamente nada de todas las investigaciones neuronales, psiquiátricas, neurocientíficas que hay ahora, ¿no? Él planteaba de que el cuerpo humano está compuesto por 4 tipos de líquidos, y que esos líquidos, dependiendo cómo fluyan en nosotros, hacen que tengamos un temperamento un poco más colérico, un poco más tranquilo, un poco más comprensible, o sea, ajá, todo lo que son flemáticos. Ahorita se va a explicar eso, un toque. Vamos a ver. Llamados humores. Si existe un exceso de bilis negra, tendrá un temperamento melancólico. Si el exceso es de flema, tendrá un temperamento flemático. Si el exceso es de bilis amarilla, tendrá un temperamento colérico. Y si el exceso es de sangre, tendrá un temperamento sanguíneo. Entonces, se puede decir que se tiene un temperamento predominante, ya que las personas no tienen un solo temperamento. El carácter. Ya, hasta ahí estamos. A ver, les pregunto a ustedes, ¿no? Porque digamos, la psicología está basada en un tipo de análisis conductual y de procesos mentales de los seres humanos, así que no es nada acá del otro mundo. Yo por eso les preguntaba, en el caso de los niños que ustedes conocen, ¿se han dado cuenta que hay niños que son más curiosos, otros que son más, paran como que irritados, molestos, otros que son más risueños, otros niños que son como que más tristes, otros más callados? O sea, pero se dan cuenta que eso es real, ¿no? No es una invención de palabritas teóricas. Y son niños. O sea, ni para que me digas, no, es que eso lo han enseñado en el colegio o su cultura o la televisión, ¿no? Estoy hablando de niños que tienen meses, semanas o años nomás, ¿no? Las personas en general tienen diferentes formas de cómo comportarse. Ahora, que tú aprendas a hablar en público, que aprendas a saludar, a dar gracias, ¿no? Que te aprendas a controlar, normal, pues, ¿no? Eso es parte de la vida. Pero yo no me refiero a eso, por eso sería el carácter. El temperamento es innato, con lo que uno nace. Renegón de nacimiento, a veces molestan en la casa, ¿no? Ese dormilón, te dicen, ¿no? De que ha nacido, le gustaba solamente andar en brazos, porque si no lo cargaban lloraba, por ejemplo. O este niño como que, no, tranquilo, se lo pueden raptar y ni cuenta se da el niño, no se molesta, ni se da cuenta. Entonces cada uno tiene como que su propia manera, genéticamente hablando, ¿no? De cómo sentir en sí. Ya, ¿tienen una pregunta sobre eso, chicos? Ojo que estoy explicándolos ya, porque estoy explicándolos con manzanitas, ¿ah? Para que se entienda poco a poco, porque de acá vamos a llegar a otros puntos bien complicados. Entonces, primero temperamento. Si lo tienen claro, a buena hora. Ya, pasamos a lo que sigue. Tiene un énfasis en el componente social. Incorpora también al temperamento y le suma lo social. Va integrando al medio a través de normas y de pautas. También incluye la educación, las experiencias vividas, la madurez interna, que están influenciados por el aprendizaje, lo que sucede en el medio. Personalidad. La personalidad se determinaría por la interacción característica de sus sistemas psíquicos. Por ejemplo, su estilo propio de elaboración de la información, o un estilo propio de autopresentación, autocontrol o autorrealización. El cognitivo frente a lo emocional. Pensamiento moral va relacionado entre lo correcto o no. La identidad propia. La personalidad es integrativa debido a que suma lo biológico, lo social y la voluntad. Si te gusta este video, ya, ahí creo que más o menos vamos teniendo claro el tema de la personalidad, como su mismo nombre lo dice, es única, es personal, es individual. Entonces, acá, incluyéndome, ¿no? Somos 21 participantes y 21 personalidades. No hay dos personalidades iguales.
Cada quien compuesta por temperamento y carácter, ¿no? Entonces por ahí va el tema de las personalidades. Ahora, vamos a ver otro videito sobre ese tema también. After getting stuck on a chemistry problem for hours, my mind was toast. Una de las preguntas que nos hacen más frecuente en nuestra consulta es, ¿qué es la personalidad? En este vídeo voy a intentar contestar esta pregunta de la forma más clara posible. La personalidad es la estructura del sistema psíquico sobre la cual se construyen todas nuestras conductas y reacciones en la vida. La personalidad puede definirse como el conjunto de características o patrón de sentimientos, emociones, pensamientos y conductas que persiste a lo largo del tiempo de forma constante en distintas situaciones, distinguiendo a un individuo de cualquier otro y haciéndolo diferente a los demás. La personalidad es una estructura de carácter psicológico que hace referencia al conjunto de rasgos distintivos de un individuo que conforma un modo específico de actuar y de pensar. Se podría definir como un patrón constante de respuestas cerebrales que reaccionan a lo largo de nuestra vida de manera similar y que expresa cómo somos, cómo vamos a interpretar la realidad y cómo vamos a reaccionar ante los estímulos del medio. Se caracteriza, como ya comentaba anteriormente, porque este patrón es constante en el tiempo y las situaciones, lo que se denomina constancia interpersonal, intersituacional y temporal, por lo que podemos predecir aproximadamente cómo puede reaccionar una persona ante determinadas situaciones a pesar del paso del tiempo. Esta predecibilidad es lo que define la estructura de la personalidad. La personalidad permite identificar y conocer a una persona, saber cómo es y cómo reacciona. Creo que bastante simple y bastante esencial lo que se acaba de explicar, ¿no? Por ejemplo, para saber la personalidad que tienes, tendríamos que, obviamente, tomarte un test de personalidad, y hay varios tipos de test de personalidad, pero en general, por ejemplo, ¿no? A preguntas como esta, ¿tú prefieres trabajar en equipo o trabajar solo? ¿O te da igual? Solo. Ya, ahí vas En viendo un equipo. tipo de personalidad. Ya. Bueno, de las dos formas. Vas viendo, ¿no? Más o menos por dónde va el asunto. Ya. Otra pregunta sobre personalidad, ¿no? A ver, cuando aprendes algo nuevo, ¿te gusta informarte más sobre eso? ¿O te quedas con lo que te han dado, ¿no? En ese aspecto. Me gusta informarme más. Depende. Claro, también, ahí está el asunto. Algunos como que, si yo encuentro algo nuevo, me informo más. Otros, depende de qué sea el punto. U otros, no, me da igual, ¿no? Ya. Otra Me pregunta, suele interesar casi todo lo nuevo. ahí también ves los temas de personalidad, que eso ya tiene que ver con el tema de la curiosidad que pueda haber, ¿no? Ya, otro asunto, sobre el tema de las metas que uno se va proponiendo. ¿Consideras que eres perfeccionista? O sea, que si algo está mal, botas todo, o no, o ¿cómo ves ese aspecto tuyo, no? Sobre alguna tarea, algún tipo de trabajo, o alguna meta que te has puesto. No soy perfeccionista. No, no a ese nivel, no a ese punto. Ya, hay algunos que sí, por ejemplo, ¿no? Que si es que no, se frustran y se ponen mal y ya no quieren saber nada. Por ejemplo, en ese caso. Ahora, en el caso de algún tipo de situación de peligro, pongamos un caso concreto, un temblor, ¿cómo reaccionas? Tranquilo. Rápido, pero tranquilo. Tranquilo. Ya. Normalmente eres alguien que expresa sus emociones, pero pongo ejemplos para que se contesten esto. O sea, por ejemplo, lloras ante una película, lloras cuando, no sé si habla algo, o te pones muy emotivo cuando se dicen palabras, por ejemplo, en un cumpleaños, o cuando es Día de la Madre, o cuando escuchan una canción triste, ¿no? No. Hay algunos que Ah, sí, demasiado. otros demasiado, otros más o menos.
Ahí tú vas Mi mamá, viendo, por ejemplo, demasiado. por ejemplo, ¿no? Ujú. Por ejemplo, en mi caso, ya, yo tengo 33 y a mi papá tiene más o menos 67 años. De los 67 años que mi papá tiene, yo le habré visto llorar 5 veces, pero así en situaciones muy complicadas. Cuando se murió su mamá, ponte, pero muy complicadas. Y no llorar fuerte, ¿no? O sea, como que se salían las lágrimas de pena a mi papá. A mi mamá un montón de veces. Ahora, en mi caso personal, yo soy el mayor. Yo tengo 2 hermanas menores. Y tengo una hermana menor, de mi hermana menor, que no es chibola, o sea, tiene 21. Tú le dices algo fuerte y le haces llorar. A mi otra hermana, la que tiene 29, cara de jeva, tú le dices cualquier cosa, así sea verdad, le resbala. Entonces ahí tú también, ella dos tiene una personalidad diferente. Ahora, mi hermana, la menor, la menor, es bien fría. Casi no te abraza, casi no te dice te quiero, casi no. Las dos, a ninguna de las dos. Ninguna de las dos lo hace. Yo sí, por ejemplo, ¿no? Yo soy más de decir eso. ¿Qué más? Cuando hay películas donde te tocan una temática sentimental, yo, por ejemplo, les comento así, yo lloro, por ejemplo, con las películas. O sea, con esas cosas soy bien llorón. E incluso cuando he salido con alguna que otra chica, ha habido flash que nada, pues, normal. Está normal, ¿eh? Como que mira, ¡ay, qué pena!, ¿no? Y ya está. Pero yo sí me doy cuenta que en ese aspecto sí soy más sentimental en esas cuestiones, más sensible, digamos. Ahora, por ejemplo, chicos, cuando ustedes cometen un error, obviamente lo cometes sin saber que estaba mal, ¿no? Pero luego se te demuestra, o sea, es claro que ha sido tu culpa, ¿reconoces y pides disculpas o no? Sí. Sí, Hay gente que es recontra orgulloso y no te pide disculpas. Lo deja ahí nomás. Ya, entonces ahí te das cuenta, pues, ¿no? Cómo las personalidades van variando y todo lo demás. ¿Mientes normalmente? O sea, ¿se te hace fácil mentir? sí, se me hace fácil, pero no normalmente miento. Ya. Si alguna vez has mentido, por ejemplo, en el caso, ¿no? Porque todos hemos mentido alguna vez, en algo muy pequeñito como en algo muy grande. Y decir la verdad a medias también es mentira, ¿no? Ya. Si mientes, por ejemplo, ¿te pesa eso? O sea, es como que estás con una carga ahí o normal, te da igual, por ejemplo. Si has mentido, normal. Normal. Ya. Hay personas que mienten y se nota claramente que están mintiendo. O hacen algo inconscientemente para al final demostrar que lo han hecho. Por ejemplo, yo en mi caso sí puedo mentir. Y normal, ¿eh? También como, o sea, como que ya mentí, ¿no? Y hay gente que es, pero bien, ¿cómo se puede decir? O sea, tú sabes que está mintiendo, o sea, como que todo ya gira que mentir, y sí, se cierra. No, no, que no, no, no. Así de manera, ya se cree su propia mentira, digamos, ¿no? Pues ahí también tú ves un tema de personalidad en los demás. Ahora, lo otro, por ejemplo, en el caso de, bueno, que es algo común para ustedes en la época escolar, los exámenes, los trabajos. Si no han entendido una tarea, ¿ya? Si les han puesto un examen y no saben las respuestas, ¿qué prefieres? ¿Copiar y aprobar? ¿O no hacer la tarea o jalar con tal de decir, ya, pues yo jalé pero no copié? ¿O copiar y decir, bueno, copié pero aprobé? Copiar. Ahí está, pues, ¿no? El tema, ¿no? Algunos dicen, no, yo prefiero, profe, jalar. Ya pues jalé, pues, ¿no? Pero no copié. Pude haber copiado, pero no lo hice. Prefiero jalar. Otro dice, no, está loco. Yo prefiero aprobar 1000 veces, antes de lo que sea. Ya. Si te dan, por ejemplo, un vuelto que no corresponde, compras algo en la tienda, ¿no? Y te dan un vuelto que no es. Pagas con 2 soles y te dan un vuelto como si fuera de 5. Te quedas con el vuelto y lo devuelves. Capaz ni yo me doy cuenta. Reclamo. Ahí está, pero ¿no? También es otra forma de ver el tema de la personalidad. Ya, escucha, si tú ves una injusticia
pero no para hacerlo grande, ¿no? Sino en el aula de clases. O ves una injusticia en tu casa, ¿no? ¿Te metes o no te metes? Sí. Sí. O sea, si están llamando la atención a alguien y tú sabes que esa persona no ha sido. O sea, ¿prefieres quedarte Claro. callada para evitarte problemas? ¿O si vas y haces problemas y no tengas nada que ver tú? Me meto, porque sé que no es así. Ya, pero pensar que no tiene nada que ver contigo. Ajá. Si no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Ya, es que ahí está el asunto de las personalidades, pues, ¿no? Por ejemplo, ya, yo sé que Pedrito agarró, Pedro, mi causa, no mi amigo, sino un compañero, fue el que dijo tal cosa, pero el profesor le echa la culpa a Juan, y yo sé que Juan no ha sido, y Juan no quiere decir nada para que no le acusen de chismoso, y de repente el profesor lo bota a Juan, y Pedro se queda tranquilo. Es injusto, pues todos nos hemos dado cuenta, pero ¿qué haces? ¿Te metes? ¿No te metes? Si te vas a ganar problemas con otra persona, por las puras, ¿no? Con eso roche. Entonces ahí van las personalidades, ¿no? De los demás. No estoy diciendo que una persona es buena o mala, sino estoy poniendo casos, ¿no? Situaciones. Otro tema que es muy importante que le hemos visto en clase, la sexualidad, por ejemplo. Si tienes la oportunidad, así, francamente, de sacarle la agua a tu pareja, a tu enamorado, a tu enamorada, si tuvieras, ¿no? Sacarle la vuelta. Y sabes que no se va a enterar, no hay manera que se entere. Porque te acompaña un primo o entró un amigo en esa reunión, salir, ese chico o esa chica no te conoces por ningún medio, o sea, no te puede comunicar contigo, ¿no? y pueden besarse, por ejemplo, porque te gusta la flaco o el flaco y eres enamorado. Pero nadie se va a enterar. ¿Lo harías o no lo harías? No. Por ejemplo, ¿no? No. Ya, pues no vale decir eso porque están quedando bien, ¿ah? Que te están mintiendo, creo. Pero si tú sabes, o sea, acuérdatelo para ti solo o ti solo, ¿no? Pero si te lo guardas, también es una manera de mostrar tu personalidad, ¿no? Por ahí va el asunto. Bueno, ya puede ser, ya puede ser. Vamos viendo. Este tema lo vamos a seguir el día de mañana y ya vamos a entrar no solamente en la personalidad, sino cuál es la personalidad vista desde el psicoanálisis. Y ahí hay 30 preguntas, no sé cuántas preguntas sobre el tema. Acá tengo la separata. Son 20 preguntas exactamente sobre el tema de la personalidad según el psicoanálisis. Yo estaría, chicos, siendo las 12, entonces me retiro. Y ya nos estamos viendo el día de mañana a las 10. Listo, chicos, cuídense. Gracias por su atención. Chao, profe. Gracias, profe, cuídese. Chao.